necesitando personas que sean parecidas a ese personaje que yo quiero construir, sin copiármelos de ahí, pero por lo menos aproximándose. Entonces, eso que es una herramienta muy básica en la antropología a la hora de construir personajes es muy útil. Es decir, salir de mí, investigar cómo es el otro, y así los personajes que uno construye con sus gestos, de pronto miradas, maneras de hablar, resulta muy útil, ¿no? Otro elemento de la antropología en mis novelas y también en los cuentos, pero sobre todo en las novelas, siempre me gusta historias íntimas, familiares, que están vinculadas a realidades más amplias o a situaciones históricas de un tiempo dado. Entonces, en antropología es de rigor que tú te fijes bien cómo es la realidad, que no la pintes desde tu presente, sino que averigües bien cómo era esa época, etcétera, etcétera. Ese rigor de la antropología, porque el escenario, no solo está el personaje, sino el escenario, lo conozcas bien, te empapes bien de un escenario, no solo de las personas, sino del escenario en el que viven, también me es muy útil a la hora de escribir narrativa, porque todos nos damos cuenta, por más de que no lo hayamos vivido, cuando hay elementos que están sacados de los pelos, ¿no? O sea, que te suenan como que te chirren. A veces no sabemos por qué es, y es porque ha faltado un rigor, ¿no?, a la hora de construir un escenario, una época. Por ejemplo, hay una novela, no mencionaré quién es el autor, pero lo admiro mucho. Él escribió una novela ambientada en los años 90, principios de los años 90, un momento de crisis. Y cuando la estaba leyendo, la novela se me caía porque de pronto ponía al personaje yendo a un restaurante gourmet donde comían quinoa estilo nuevo peruano. Y claro, la quinoa era un producto que era muy despreciado hasta inicios de los 2000, fines de los 90. Cuando recién en los 2000 se empieza a poner la quinoa muy de moda, pasa a ser una comida gourmet, pero en los 90 ni había restaurantes gourmet, ni la quinoa era parte de la comida gourmet en los restaurantes más caros. Un detalle como ese, por ejemplo, uno tiene que tratar de empaparse de eso para que un lector que sabe o no sabe, sobre todo el que sabe, se le va a caer el libro, te va a parecer que todo lo que hay es irreal por un detalle tan absurdo, pequeño, pero como ese te parece que no te está pintando algo real. Y por más de que sepamos que la novela es una ficción, la realidad que pinta debe ser más próxima a la realidad. O sea, un escritor, no sé si actual o el de antes, siempre la característica principal tiene que ser un investigador, para poder quizás hacer cosas fuera de lo común. Depende de qué estilo de narrativa tengas. Hay mucha gente que escribe un plan más intimista, en un presente que conoce, que maneja bien, etc. Entonces ahí no tienes que ser investigador. Simplemente siempre un escritor tiene que ser buen observador. En cualquier caso tiene que ser buen observador, ¿no? Pero cuando en casos como el mío, me gusta abarcar no solo una cosa íntima, sino esa cosa íntima en diálogo con una realidad social, histórica más grande. En casos como escritores de mi estilo, sí es de rigor. Y como yo escribo en ese estilo, del diálogo de lo íntimo con lo externo, continuo, sí es importante ser investigador. Y si uno va a escribir eventualmente novela histórica, por ejemplo, alguien quiere escribir novelar sobre lo que pudo haber sido la vida de Vallejo, por ejemplo, en la adolescencia, o sea, ahí ya es de rigor total que leas periódicos de la época, que entrevistes a viejitos que de repente pudieron haber estado más cerca de lo que pudo haber sido el Vallejo adolescente, para que te diga cómo se socializaban, cómo eran las fiestas, qué ropa vestían, etcétera, etcétera, para que hagas un buen retrato, ¿no? Y aunque obviamente la mayoría de tus lectores no habrán vivido esa época, sentirán, es curioso, pero el lector sabe mucho más de lo que imaginamos los autores. Sí. O sea, y el otro tema era ese, el de la observación. Ese es otro tema que es una técnica fundamental en la antropología. Es que cuando tú vas a un sitio a hacer entrevistas o a ver cómo funcionan las cosas, estás observando cada detalle, escuchando los silencios, no solo al que habla mucho, lo que dice mucho, cómo gesticula el que habla mucho, sino también cómo está el que se calla.
y estar mirando por qué y tratar de entender por qué hay gente que habla mucho y hay gente que habla poco. Y por qué hay gente que no dice cosas y observar sus gestos, sus miradas. Porque a la hora de construir personajes, puedes empaparte también de todos esos gestos. Y eso enriquecerá el detalle, porque la literatura no es solo una descripción amplia, la literatura está en el detalle. Estoy leyendo ahora una novela histórica muy interesante de un autor español, Alfonso Mateo Sagasta, que hace una novela de un personaje muy, muy interesante en la historia, en este caso la historia centroamericana. Es un español que joven llega, se naufraga su barco y hay dos que sobreviven a ese naufragio y son prácticamente adoptados. Luego, digamos, en los enfrentamientos, los grupos de esta zona maya matan a la mayoría de sus compañeros, otros mueren en el naufragio, y estos dos, que son muy diferentes, se quedan, aprenden el idioma, se convierten prácticamente en parte de este grupo. Y uno de ellos, Jerónimo de Aguilar, cuando vienen los españoles con grandes fuerzas, uno de ellos se va con ellos y les sirve de intérprete. Y el otro se ha casado, ya tiene su familia y más bien combate a los españoles. Se ha metido totalmente. Es una novela histórica donde el tipo, o sea, tú estás leyendo y te apasiona porque te parece que estás en el siglo XVI metido en la piel de esta persona. Y eso es ¿por qué? Porque sin duda este investigador, tratando un tema de tantos siglos atrás, seguro que hay mucha ficción, de invención, pero se nota en cada detalle que se ha metido mucho a la historia, que seguramente ha leído crónicas, memorias de gente de la época, de tal manera que sus personajes están muy bien retratados. Pero más allá de eso, hay una parte donde él cuenta todavía de su memoria de España, cuando su padre ha ido a una guerra de estas muchas guerras que había en Europa y regresa y ya está casi moribundo, y su madre le da un pan y el padre está sentado tratando de comer el pan. Hasta ahí la descripción general, ¿no? Y uno podría quedarse contento, pero hay un momento en el cual dice: y a las miguitas que se le caían de aquel pan venían los pollos de la madre y se comían esas migas. Ahí está la literatura. Es decir, ya te está pintando algo más de la realidad, y eso es alguien que observa, alguien que ha observado. Entonces no te está dejando el cuadro que ya de por sí es tremendo, ¿no? Fuerte, este hombre que regresa a su casa y está casi moribundo, lleno de enfermedades que le han desgajado la piel. Eso ya es de por sí, digamos, deslumbrante. Y se podía haber quedado ahí, el tipo comiendo ese pan caliente en su casa, en la hoguera. Pero el detalle de las miguitas y de esos pollitos que se acercan, como que a cualquier lector, consciente o inconscientemente, nos está agarrando más y comprometiendo más con esa ficción que está reflejando la realidad. Y eso viene de alguien que observa. Una pregunta. ¿A qué usted le inspiró a este libro, Las orillas del aire? Que en la imagen se ve a una mujer con mitad cola y, ¿no? Con una sirena. Sí. Miren, las sirenas normalmente las relacionamos con el mundo griego, el mundo europeo. O sea, la sirena es un ser mítico que puebla la imaginación de muchos, pero en realidad están presentes en muchos pueblos del mundo, incluido el mundo andino y amazónico. En el mundo andino y amazónico también hay sirenas. Y en el mundo andino, las sirenas están en algunos sitios encantados. Están en sitios encantados y los músicos van a los sitios donde están las sirenas. Hay un elemento de la sirena con la música que es universal. O sea, se dice que Ulises, cuando en la Odisea están regresando a casa y saben que hay una parte donde las sirenas con su canto van a hacer que ellos no quieran volver a casa y solitos van a buscar el naufragio de su barco. Entonces, como muchos marineros no quieren volver, muchos naufragios se atribuyen al canto de las sirenas. Por eso se dice, escuchó el canto de las sirenas como una metáfora. Entonces lo que hace Ulises es, él se ata a los mástiles, obliga a todos sus hombres a taparse los oídos cuando van a pasar por esa zona, y en su caso, como quiere escuchar el canto de la sirena,
les dice a sus hombres que lo aten al mástil para que no se lance al mar. Y así puede escucharlos y no sentirse seducido por el canto. Ahora hay un elemento musical. En los Andes hay muchas zonas donde se dice acá se sirenea, que son sitios donde los músicos dejan sus instrumentos por la noche para que, sobre todo los instrumentos de cuerda, se sireneen, es decir, que las sirenas van a cantar y los instrumentos van a tener algo de la magia de ese canto. A mí me parece un mito muy bonito. Entonces, por un lado, en la novela hay una escena bien al principio donde el personaje que va narrando la historia ha llegado a un sitio donde se va a encontrar con un pasado desconocido y en medio de ese caminar sin saber con lo que se va a encontrar, uno de los primeros elementos, que es como un guiño que abre a otras historias de sirenas, se encuentra con dos músicos que están recogiendo sus instrumentos de haberlos sireneado en un sitio muy especial. A veces se dice que es una fuente, una catarata, pero son sitios asociados al agua. Por otro lado, en la novela la historia empieza, parte del nudo es que es una mujer desaparece en un lago en 1940 mientras está enseñando a nadar a sus hijos pequeños y se piensa que ahí murió, su cuerpo nunca apareció. Y cuando vamos yendo en la historia, la novela va llevándonos finalmente a este personaje central. Hay varias historias, pero el personaje central, desencadenante de todo, es una mujer que desde niña le gustaba nadar. Y en la Amazonía también hay sirenas emplumadas, que eran las sirenas aladas, las sirenas que podían volar. Y en Cusco, y supongo que en otras ciudades de la Sierra del Perú, hay algunas casas antiguas, yo he visto algunas, que tienen a sirenas en la puerta de las casas, en puertas antiguas. No sé si por la sierra de acá también, pero que son como símbolos mitológicos, medio mezclados, ¿no? De lo occidental con lo andino. Y en una iglesia barroca espectacular que hay en un pueblo de Cusco que está a 40 minutos. Si van alguna vez a Cusco, no solo vayan a Machu Picchu, hagan la ruta del barroco andino, que es una ruta por pueblos que tienen unas iglesias espectaculares del fines del siglo XVI y XVII, bien especiales. Y en esta que es Andahuaylillas, es todo lleno de murales pintados y hay muchísimas sirenas, y hay sirenas emplumadas. Creo que ahí los pintores, que eran pintores indígenas, insertaron en medio de este elemento religioso católico, insertaron elementos de lo mítico y del pensamiento religioso previo. Y son bien impresionantes, son sirenas preciosas con plumas de guacamayo, que son de la selva en la cabeza. Entonces, claro, el elemento de esta mujer que nada, que le gustaba nadar, que se supone sobrevive, y que de niña miraba las sirenas de la puerta de su casa y creía que las sirenas le decían cosas y le cantaban, en la imaginación de la niña que luego fue esta mujer, la sirena cobra simbólicamente es muy importante en la novela, por eso es que aparece ahí. Gracias. ¿Qué le incentivó a introducir en sus novelas temas de política y de violencia? Sí, a mí generalmente la violencia ocurre como expresión de situaciones de injusticia que no se resuelven. Donde quiera que hay violencia, hay situaciones muy profundas de injusticia irresueltas y que a veces estallan. Entonces, como el tema de la justicia y la injusticia es algo que no sé por qué me indigna, me mueve mucho. He trabajado mucho en mis novelas estos temas de la violencia, ¿no? Como una expresión de abuso de poder, como una expresión de conflicto que estalla, como una expresión a veces de lo peor que puede salir de lo humano. Y la literatura, desde diferentes ángulos, hace experimentaciones con lo más profundo, bueno o terrible que podemos tener los seres humanos. En mi caso, ha salido mucho de ese lado. ¿Qué le impulsó a escribir solamente para ustedes, para otras personas, para que podamos verlo nosotros en general? Creo que la literatura tiene esa magia. La literatura, como la pintura, como la música, las artes creativas, son cosas que no es algo que uno come, no es una construcción donde uno vive, pero sin embargo es algo que nos hace salir de nosotros mismos. En general,
las artes, sean escritas o no escritas, tienen eso, ¿no? O sea, cuando uno escucha música, hay algo que nos enciende, ¿no? Sea para bailar, por más que sea música que es para bailar, ¿verdad? Lo que sea, pero es algo que nos saca, que nos atraviesa, ¿no? La música para mí es de todas las artes probablemente la que yo más admiro porque es lo que de inmediato no necesita traducción, no necesita nada, te mueve por dentro, por fuera, rápidamente, ¿no? Pero lo mismo pasa con un gran óleo. Uno ve un óleo y hay algo que te transmite, ¿no? Que te genera admiración. Incluso en estos estilos abstractos, cuando te sientes incómodo, ¿por qué nos sentimos incómodos? Eso no es solo lo bello, ¿no? Es también lo que te inquieta. Igual pasa con la poesía, con la narrativa, etc. Uno lee historias que uno sabe que son ficciones, pero, sin embargo, hay un diálogo, hay algo. Entonces, yo había escrito varios artículos y algunos libros en antropología. Estaba muy contenta con lo que había salido, pero sentía como que publiqué mi primera novela y el diálogo que se produjo fue mucho más enriquecedor. Y por otro lado está el tema creativo, ¿no? A los que somos novelistas, cuentistas, hay un delirio bien inexplicable. Bueno, acá que escribes, y yo sé, acá tienen a varios profesores que escriben, por cierto, lo pueden entender. Cuando uno se desborda y sale de sí mismo inventando cosas, es un gozo, porque el gozo es algo que te produce placer y dolor al mismo tiempo, ¿cierto? Porque estás sacando cosas de ti que no sabías que estaban ahí. Tan intenso que eso mismo se vuelve un impulso creativo, ¿no? Es como una droguita de decir, ¿esto de dónde viene, no? Y de pronto verte invadido por personajes, situaciones que tú no habías planificado y de pronto toman fuerza, forma y voz en esa creación. Es una cosa bien poderosa que alimenta el propio ánimo creativo. Hablando de eso, ¿tiene algún autor, algún artista en especial que le inspire a escribir? Hay bastantes, la verdad es que en general, y también pasa por épocas, ¿no? O sea, ocurre por épocas. Hay momentos en los que he leído así, recuerdo la época que se me dio por leer a García Márquez de muy joven. Quería leer todo García Márquez, estaba desbordada. En otro momento se me dio con Paul Auster, quería leer todo lo que fuera de Paul Auster. En otro momento se me dio con Marguerite Yourcenar, una autora belga que escribe mucha literatura histórica y que me quedé fascinada, quería leerlo todo de Marguerite Yourcenar. O sea, sí, me pasa por épocas, ¿no? Entonces es difícil para mí decir cuál me puede inspirar, pero sí hay, o a veces con poesía me pasa. O sea, yo no escribo poesía ni creo que me atreveré nunca a publicar nada en poesía, pero sí me inspira mucho leer poesía, ¿no? Especialmente porque la poesía, la buena poesía, o sea, la muy buena poesía tiene esa magia de, es como una alquimia, ¿no? Un buen poeta es como un alquimista que sabe extraer la esencia, mirar la realidad y luego en palabras ponerte la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, a veces, cuando tú lees buena poesía, hay algo que sale, ¿no? Entonces, también, en general, la poesía me es muy inspiradora también. ¿Y cuál fue su motivación primordial para que usted se decida escribir? O sea, había publicado mi primera novela y seguía trabajando, había vivido mucho tiempo en España, regresé al Perú en un momento de crisis, publiqué mi primera novela, empecé a escribir y me di cuenta que por algún motivo lo que me liberaba de todas las crisis, de incertidumbres y contradicciones que estaba viviendo en ese momento era la escritura, ¿no? Entonces no sé por qué, me funcionaba como un canal. Expresar lo que un uno sentía. Sí. Y aunque lo que yo estuviera viviendo era totalmente diferente de lo de esa historia, de algún modo era algo que desataba cosas, nudos. Solo ese hecho me motivaba mucho a querer seguir escribiendo. Y de ahí rápidamente publiqué. Y luego fue muy lindo que mucha gente que estaba leyendo la novela
se sintiera muy motivada, conmovida, me diera comentarios, respuestas, y eso era muy bonito, ¿no? Sí, se identificaba mucho, y era gracioso porque aunque era ficción, muchos me decían, esta historia no habrá salido de fulano, mecano, merengano, y ahí me enteraba de secretos que yo no conocía, y que, bueno, en fin, el tema es que, claro, ahí había una identificación, entonces era como estimulante, ¿no? Que eso que por un lado a mí me había servido como un catalizador, por otro lado, hallar ecos y que gente se encontrara en las preguntas, inquietudes que se retrataban ahí. Entonces comencé con la segunda novela y bueno, fue también hermoso ese delirio, que es como un alimento que uno necesita expresarse y escribir. Y de ahí he seguido escribiendo y mientras, digamos, más libros una publica, también se vuelve un poquito más temerosa, porque no quieres, o sea, creo que escribir no es una cuestión de correr contra el tiempo y escribir cualquier cosa. Creo que un buen libro siempre tiene que salir de la entraña, de una necesidad que está ahí, ¿no? Y antes de ponerme a escribir, quiero estar segura de que realmente hay un motor interno lleno de gasolina o entraña o sinceridad que va a estar ahí, ¿no? ¿Hay una obra que no haya concluido, o sea, que haya empezado y no le haya terminado? O las tenga ahí de repente, quizás en un rincón de... Sí, o sea, tengo una primera novela, yo en realidad mi primera novela la publiqué en 2006, la primera novela publicada, pero tengo una novela de 10 años antes, que empecé a escribir en el 96, durante 2 años febrilmente la escribí, y la mandé a varias editoriales y ninguna quería publicarla, entonces la archivé y seguí trabajando, haciendo mi tesis de doctoral en antropología, estuve trabajando como antropóloga, y de ahí la di a leer, porque me había tomado mucho tiempo y mucha intensidad esa novela, y esa novela está sin publicar, y se la leí después de muchos años a un amigo mientras ya estaba escribiendo mi primera novela publicada. Este amigo me dio un buen comentario, me dijo, ¿sabes qué? Acá no se nota tu voz, hay como muchos ecos de otros autores. Y yo felizmente ya estaba terminando de escribir La voluntad de Moya, que fue mi primera novela publicada, y después de muchos años empecé a leer esa novela que yo había guardado, y me daba cuenta que había cosas interesantes, pero que realmente estaba arrastrando muchas influencias. Y gracias por la pregunta, porque si alguno de ustedes quiere ser narrador, estés seguro de que a veces es bueno que te digan que no a lo primero, no siempre, ¿no? Porque de pronto ya déjenlo dormir un rato, no se desesperen en querer publicarlo de inmediato, porque a veces eso es como un borrador donde uno desahoga todas las influencias y poco a poco va sacando su voz. Yo he visto algunas escenas y siento que hay partes donde está mi voz, pero sobre todo en la primera parte, en la última parte de esa novela, es una mezcla de, por un lado, realismo mágico, por otro lado, costumbrismo y por otro lado, el realismo sucio. Y mi voz no es ninguna de las tres, pero había leído tanto del realismo sucio, del realismo mágico y de un poco de cosas así medianamente costumbristas, que la novela perdía porque no era mi voz, estaba un poco descargando ahí muchas voces que me ocupaban. Entonces no estuvo mal, y digamos, la novela está terminada, pero no la he publicado, y si alguna vez la publico tendría que pulirla muchísimo para sacar todo aquello que no es. Y es una excelente historia, ¿verdad? Como historia es buena, pero está cargada de voces que no eran las voces. En una de sus obras o novelas o cuentos, ¿no? ¿Se asemejan a su vida personal o a su niñez? Algunas escenas, algunas partes vienen de mi vida personal, de cosas que me han pasado, alguna que otra de escenas que me han contado y que me han conmovido mucho, que parecen escenas sacadas de un cuento y que son de la vida real, ¿no? No necesariamente que me han pasado a mí, sino a personas que he conocido, ¿no? Por ejemplo, tengo una tercera novela que está ambientada en el Cusco de hace un siglo, que se llama La sangre, el polvo y la nieve, que es el asesinato de 4 jóvenes en Sacsayhuamán, ¿no?
de 3 chicos que mueren con una misma arma, ¿no? Entonces esa historia, cuando yo la escuché me dejó muy conmovida y trataba de preguntar cómo fue, cuando fue, mucha gente se acordaba de niños de haber escuchado esa historia que había movido, pero casi nadie daba con qué había pasado, se especulaba mucho. Entonces, como yo no daba con cuál era la historia, o sea, como curiosa me interesaba, yo dije, acá puede haber una novela, ¿no? Entonces, digamos, eso de un hecho que conmovió a la sociedad, lo uní con otros elementos de la época que manejaba bien. Y por otro lado, el personaje narrador, tomé la voz de un hombre que en su momento tiene 76 años y está narrando su recuerdo de cuando es un niño. Y la novela parte de ese recuerdo del momento del asesinato. Entonces la novela funciona como un policial político y social de la época, con esta historia de él y de la madre, que es un elemento clave, se va a convertir en un elemento clave. Y tenía un tío abuelo que me relató una cosa de su madre que me pareció muy especial. Me decía, mi mamá era muy particular, de manera innata, este tío abuelo era médico. Y él decía que era médico porque de algún modo, de manera innata, su mamá era como una curandera. Ella nunca había estudiado medicina, nada, pero que cuando leía una situación cruda de accidente, sabía lo que había que hacer. Y me acuerdo que me contó 2 historias. Una era que a un campesino que trabajaba en su casa estaba tratando de domar a un toro, no sé qué, y el toro le había cogido un cuerno en la barriga y se le habían salido las tripas. Entonces la mamá agarró y dijo, de inmediato traigan agua caliente con sal. Y que agarró y le lavó la herida con agua con sal. Y me dijo, en realidad lo que ella hizo era un suero. De inmediato, no sé cómo, ella hizo un suero. Le lavó todo y le acomodó todo y hizo que mordiera no sé qué y le cosió. Y el tipo sobrevivió. Entonces tú, ¿qué? Y me dijo, por eso yo quise ser médico, porque a mi mamá le vi hacer cosas así como que de un momento a otro decía, esto es lo que hay que hacer, y sanaba a la gente, curaba, ¿no? Y otra cosa que recordaba de su mamá es que un día, su relación con los animales, que la mamá un día había un pajarito, había llegado a la puerta de su casa, estaba tratando de huir porque estaba con la patita rota. Y la mamá agarró, le puso la telita de la cáscara del huevo, le ató la patita, lo puso en una jaula, lo alimentó y cuando vio que el pajarito ya estaba allí, él lo liberó y el pajarito se fue. Bueno, hasta ahí la historia linda, ¿no? De medicina. Pero lo más sorprendente es que dice que un día, a los pocos días, estaba la mamá lavando en el río y él estaba con ella y viene un pajarito y agarra y se posa en su frente y se queda ahí y como que le da un picoteo, ¿no? Y que la mamá se quedó quieta y que el mamá te quiere picar y le dijo, no, es el pajarito que curé que ha venido a despedirse, a agradecerme y a despedirse. Me pareció tan hermosa esa escena. Y dije, si eso ha pasado en la vida real, quisiera incorporar esta historia en relación de este personaje ficticio que no era este tío ni nada, pero como una escena de su madre que me parecía muy bella, ¿no? Porque es una historia muy cruda en momentos esta novela, pero si uno no da respiros a la belleza, a recordarnos que la vida también tiene esos momentos mágicos, o sea, como que también sería irreal, porque así como en la vida puede haber cosas muy crudas, mismo ocurren cosas muy bellas. Entonces, por ejemplo, esa escena la incorporé como parte de otra historia, pero está ahí. Hay una novela de repente que usted piensa en donde estamos pasando la vida actual, ¿no? En delincuencia, porque usted creo que más se enfoca en lo que es sus novelas, sus cuentos, en lo que es la sierra, la selva, pero aquí en la costa, con la violencia que hay ahorita, ¿tiene pensado hacer una novela o...? Bueno, ya tengo una novela, mi cuarta novela tiene que ver con la ciudad y con estos temas, no necesariamente el tema de la delincuencia, pero es una novela que se llama Cabeza y Orquídeas, que es un personaje que tiene 18 años y la novela empieza contando, ¿no? El día que cumplí 18 años, mis padres estaban en la puerta de mi habitación y depositaron sobre mi cama 18 orquídeas por los años que yo cumplí, ¿no? Y dice, no hubiera imaginado, porque les cuento la primera página, no les estoy contando toda la historia.
Y la siguiente parte es decir, yo no hubiera imaginado que esa misma noche lo último que vería sería la cabeza de un hombre dentro de una damajuana, dentro de una botella. Entonces, claro, la novela va mostrándote un personaje, digamos, de clase alta en Lima, que tiene una vida muy cómoda, etcétera, pero te va mostrando un poco todo el tema de la corrupción, el tema de cómo poco a poco te va entrando en el mundo de cómo estamos en una sociedad corrupta, ¿no? Como la madre le paga a un policía y rápidamente lo resuelve pagándole plata por debajo. Luego te vas dando cuenta que el hermano está metido en cosas muy turbias, el hermano más pequeño ve todo lo que pasa, pero se hace loco y todo lo resuelve nadando. Y ella vive en su mundo de burbujas y luego se va dando cuenta, va recordando los viajes que hace con el padre al norte, las grandes fiestas que hacen en su casa, donde hay ministros, donde hay congresistas, donde hay banqueros, y el padre hace unas mega fiestas. Y luego se va dando cuenta que el padre tiene negocios con el narcotráfico. Entonces ahí ese narcotráfico vinculado a la delincuencia común está ambientado mucho en Piura, sobre todo. Y esto a raíz de que hace años, ¿no? O sea, salió una nota de que en muchas zonas de Piura se estaba produciendo, o sea, de la cocaína oímos hablar mucho, pero que se estaba produciendo amapola para la producción de heroína, que es una droga mucho sí, más... en México la suelen sembrar, ¿no? Sí. Es una planta. Es una planta que la heroína se siembra en México, pero tradicionalmente viene más de Afganistán, de toda esa zona. Parte de muchas de las guerras escondidas, de las guerras que no sabemos, en realidad son por el negocio de la heroína, de lo que está pasando en Afganistán. En parte tienen origen y vínculos con esto, ¿no? Pero me sorprendió saber que en el Perú estaba habiendo mucho cultivo ilícito de amapola. Y de ahí es de donde sale la heroína, ¿no? Entonces lo vinculé a ese tema, ¿no? Es una novela que ganó un premio y que se agotó rápidamente, no ha vuelto a salir, pero sí he trabajado ese tema. Ahora, podría escribir sobre temas de la corrupción, pero como digo, cuando escribo una novela tiene que ser algo que me esté inquietando. Cuando escribí esa novela era un tema que me inquietaba, el tema de cómo vivimos en una sociedad. Créanme, chicos, todo el mundo habla del Perú, crece, pero pregúntele a cualquier economista que sabe, mucha de la economía que crece es lavado de activos. En el Perú estamos viviendo mucho con lavado de activos. Yo no me había dado cuenta de eso, porque justo, ¿no? La salida hacia el Valle Sur está llena de, pero cada kilómetro creo que encuentras un grifo. Y me dice, pero es que hay más grifos que carros, creo, ¿no? Entonces, y mira la cantidad y claro, y me das cuenta de eso, claro, ¿cómo explicas? Y es una zona que no es tan turística, se va a salir al Valle. Entonces tú te dices, realmente mucho del crecimiento que tenemos es lavado de dinero. Hay mucho lavado de dinero, mucho dinero en el narcotráfico y de tráficos mil que están corriendo. Y ese crecimiento no es solo por, como nos pinta que esto es lo otro, no, hay otra cosa, ¿no? Entonces creo que también es interesante excavar. Por eso escribí esa novela, porque mostraba la doble vida, ¿no? Que parece que todo viene de los negocios, de por aquí y por allá, que sí, hay exportación también, turismo y eso y lo otro, pero hay algo que nadie quiere atreverse a ver, porque si realmente destaparas te encontrarías con una cara fea de una economía que pone mucha plata. Por eso hay tanta corrupción, este tema de los cuellos blancos del Callao. En realidad nos hemos enterado por la investigación y unos jueces muy valientes que decidieron investigar a los cuellos blancos del Callao, que es narcotráfico. Es una cantidad de plata que se mueve con narcotráfico alucinante. A veces da miedo y uno no quiere ver eso, pero eso está en la realidad de Perú. Y hablando de la situación actual del Perú, ¿cuál cree que son las barreras que debería enfrentar cualquier novelista que quiera salir a flote en la literatura peruana? Miren, yo creo que, o sea, lo primero es, si alguien quiere, para mí lo más difícil, lo comentaba en la clase anterior, para mí la primera barrera como escritora de Cusco ha sido el centralismo. En general, hay la idea, la mayoría de críticos literarios, de periódicos principales están en Lima, desde donde se dice qué cosa es bueno y qué no. Entonces, es una barrera para mí, en mi experiencia, fue el que no era de Lima y que automáticamente se piensa que si uno es de fuera de Lima, no escribe tan bien. No hay oportunidad. Tan general, o
O sea, por eso tenemos que luchar, desmontar el centralismo, porque nos afecta a todos, ¿no? Y esa idea de que si yo hiciera de Cusco y decían, yo leía gente que opinaba cosas sobre mis libros que yo ni siquiera había escrito, ¿no? De que escribe sobre el mundo andino, sí, también escribo sobre el mundo andino, pero también escribo sobre otras cosas, pero como que te encasillan, ¿no? Entonces es una posición cómoda decir, los que no viven de Lima escriben sobre las costumbres de sus pueblos, y no tiene nada de malo escribir sobre las costumbres de nuestros pueblos, ¿no? Pero es como encasillarte como que es una literatura menor, ¿sí? Neutralizarla y no leerlos. Entonces, este tema de la fragmentación del Perú también se da en el Perú, vivir dentro de los estereotipos de lo que es cada región, ¿no? Y miren que es paradójico, porque la mayoría de grandes autores del Perú no han sido de Lima. Hay grandes autores de Lima, pero pensamos Vallejo, Ciro Alegría, Arguedas, el propio Vargas Llosa, son de otras regiones, pero sin embargo ese estereotipo es tremendamente fuerte. Esa es una barrera, pero una vez que la superas, como que ya, una vez que la saltas, como que ya no hay barreras. Yo ahora no me quejaría, así que, pero traspasar esa barrera me costó, debo escribir 5 libros para que recién empiece a salir antes, ¿no? Si hubiera sido Lima, probablemente me hubiera costado mucho menos. El hecho de ser mujer también un poco, pero te digo que, en general les digo que para mí la barrera del centralismo ha sido mayor que la barrera de género, en mi experiencia. Y luego el otro tema es también pelearse con uno mismo, ese es el asunto, ¿no? Entonces, no conformarse con explorar porque te ha ido bien con una temática, repetirla 10 veces, no, hay que experimentar, hay que seguir leyendo, hay que obligarse a seguir siendo un gran lector porque no hay mejor escuela que leer a otros, leer y tratar de leer lo mejor, ¿no? Tratar de aprender de los grandes maestros, volver a las y los grandes clásicos de la literatura de diferentes lugares del mundo y no acomodarse en una posición que si ya tienes reconocimiento dices, ¿para qué? No, eso es lo peor que se puede hacer, ¿no? Siempre tratar de experimentar, esa es la otra barrera que hay que superar, ¿no? Y escribir de aquello que realmente nos apasiona y que conocemos mejor, sea por una experiencia personal, por una experiencia de vida, y que realmente nos mueve, porque para escribir Vargas Llosa tiene una frase muy linda, que es la literatura es fuego, ¿no? Y eso vale como para el que lee, pero sobre todo para el que escribe. Tienes que tener un motor de combustión ahí, tuyo propio. Si bien es cierto, nosotros como futuros profesionales vamos a leer, digamos, libros, ¿no?, ligados a nuestra carrera, ¿qué ventajas tendría leer también, por ejemplo, libros de literatura, poesía, ¿no? O sea, porque siempre, o sea, si estamos ligados a tener una carrera, vamos a estar a la vanguardia, ¿no?, de esos conocimientos. Pero, aparte de eso, ¿qué ventajas tendríamos a leer de repente un cuento de, digamos, una novela o un cuento o quizás obras, ¿no?, en general, ¿no? ¿Qué ventajas tendrían? Miren, yo creo que lo que hace es que nos abre ventanas, te saca de ti mismo. Sí, entonces te da nuevas historias, nuevas